Hola, bienvenidos a Matemáticamente Interesante. En esta ocasión veremos un tema muy interesante, que es cómo se comporta el logaritmo natural en el método por partes, que es un tema de cálculo integral. Este tema ya lo hemos abordado en videos anteriores, pero me pareció muy interesante analizarlo en un video aparte. Y bueno, para esto tenemos dos ejemplos que conllevan la función logaritmo natural. En la parte izquierda tenemos el ejemplo más básico de la función logaritmo natural, que dice así: integral del logaritmo natural de x por la diferencial de x. Y bueno, recuerda que cuando hacemos el método por partes, una de las formas, una de las estrategias de saber si se debe de aplicar el método por partes es tu ver dos funciones multiplicándose o dos funciones dividiéndose. Pero la realidad es que tenemos solamente una sola función multiplicada por la diferencial de otra función. Y no importa si tú ves que tu diferencial y tu función tienen la misma variable, es decir, ves que tienen la misma letra, como este caso del ejercicio de la izquierda. De todas maneras, lo que tú realmente tienes es una función, que en este caso es el logaritmo natural de x, por la derivada de otra función desconocida. Y bueno, tomando esto en cuenta, si tenemos que logaritmo natural es una función y la letra u del método por partes simboliza una función, y por otro lado, la diferencial de b significa que ahí vas a poner una diferencial y lo que queda de tu ejercicio es una diferencial de x, es un símbolo de diferencial. Entonces, por lógica, la diferencial de b va a ser la diferencial de x. Y bueno, se hace la fórmula del método por partes. Y todos sabemos que la respuesta nos queda que es integral del logaritmo natural de x es igual a x por logaritmo natural de x menos x más c. Y del lado derecho tenemos un caso en donde se puede ver una multiplicación de funciones. Ya no es como en el caso izquierdo que se ve una sola función, pero aunque es una sola función, se basa en el hecho de lo que realmente tenemos. Una única función con una diferencial. Entonces, aquí en la parte izquierda, como estrategia, vemos dos funciones multiplicándose. Una de esas funciones es la verdadera función, la otra función se toma como parte de la diferencial de una segunda función. Y siempre nos habían comentado que la función u tenía que ser el logaritmo natural de x y la otra función tiene que ser parte de la diferencial de b. Y una de las razones que nos decían es que la función logaritmo natural sí tiene una fórmula inmediata para derivadas, es decir, sí tiene respuesta de fórmula inmediata para una diferencial, pero en cambio no tiene una fórmula inmediata para integrar. Por eso es que se hace con el método por partes, cuando tú tienes solita la función logaritmo natural de x. Y bueno, podemos ver la respuesta, cómo se aplica el método, pero vamos a ver esto que es interesante. Vean cómo son dos métodos y exactamente nos lleva a la misma respuesta. En este ejemplo, que es
x por logaritmo natural de x de x. La u es logaritmo natural de x, que es lo que siempre nos han dicho, nos han recomendado. Y la diferencial sería x por la diferencial de x. En cambio, en la otra forma, a u la tomamos por la letra x y a la diferencial de b la ponemos como logaritmo natural de x por la diferencial de x, que es lo que nos dicen que no lo debemos de hacer. Pero, si se dan cuenta, al integrar logaritmo natural de x, bueno, la respuesta, como ya sabemos, es x por logaritmo natural de x menos x. Y nos lleva al mismo resultado, solamente que con la recomendación de que tomemos a u como la función logaritmo natural de x y lo demás, lo que sobre como la diferencial de x, se hace más rápido. Entonces, la recomendación es para que tengamos menos pasos y podemos hacerlo de una forma más fácil, más sencilla. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una división de funciones. A simple vista se ve como una división de funciones. Recuerda que siempre tenemos una sola función por la diferencial de otra función. Y bueno, otra cosa que uno debe recordar en el método por partes es que aunque sí se puede, al ver una división, hacer por el método por partes, realmente tenemos que esa división, esa fracción, convertirla en una multiplicación por medio de la ley de los exponentes, porque el método realmente está hecho para una multiplicación de funciones, pero como una división, una fracción se puede ver como una multiplicación. Por eso es que ya sea que como estrategia veas una multiplicación o veas una división, por eso sabes que puedes usar el método por partes. Y bueno, en la forma rápida, vean cómo lo que nos aconsejan es que u sea la función del logaritmo natural y lo que sobre sea la diferencial de b. En cambio, en la forma lenta de este nuevo ejemplo, u va a ser la función x a la menos 2, que sería 1 sobre x cuadrada con la ley de los exponentes. Y la diferencial de b sería el logaritmo natural de x por la diferencial de x. Y bueno, ya saben que esta respuesta al integrarla por el método por partes quedaría como x por logaritmo natural de x menos x. Y si observamos otra vez con la recomendación de que u sea la función logaritmo natural, se llega más rápido al resultado, pero en ambos casos se llega al resultado correcto y es el mismo resultado. Y vamos por un último ejemplo. Este ejemplo igual es una división de funciones y aquí el denominador es x menos 2.
en el anterior ejemplo era x a la 2x al cuadrado. Y por eso al momento de multiplicar nos quedaba x a la menos 2 por logaritmo natural de x, por la diferencial de x. Y aquí, como el denominador es x a la menos 2, al momento de pasarla como multiplicación, mediante la ley de los exponentes nos queda como x cuadrada por logaritmo natural de x por dx. Y bueno, otra vez la forma rápida sería con la recomendación de que u sea la función logaritmo natural de x. Vean cuántos pasos son, cuánto tiempo uno se tardaría en contestar. Y si uno toma en el otro caso, en la forma lenta, a logaritmo natural de x como parte de la diferencial, entonces se llega al mismo resultado, solamente con más pasos. Y bueno, eso es todo. Puedes pausar el video para ver de manera más tranquila y precisa cada uno de los ejemplos que estamos viendo. Pero esta es la idea que quería que se dieran cuenta. La propiedad que tiene la función logaritmo natural de x. Que no importa si la tomas como u o como la diferencial, siempre y cuando esté siendo multiplicada por otra función o dividida por otra función, incluso por ella misma, como en el video anterior que era logaritmo natural de x al cuadrado. Y solamente es obligatorio, es necesario que la u sea logaritmo natural de x en el caso básico. En el caso que a simple vista se vea como una sola función por la diferencial de x. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Hasta luego.